por si alguien no copia algo. Bueno, la función seno se definía de los reales hacia el intervalo menos 1, 1 y estaba definida por esta regla de aplicación, que valía 1, que valía 0, que valía menos 1 en estos puntos. ¿Se acuerdan? Eso ya hemos visto. Vamos a ver que alguien quiere unirse. Bien. Bueno, y aquí teníamos la gráfica de la función seno. ¿Se acuerdan que lo hemos hecho en el pizarrón? Hasta ahí habíamos llegado. Ay, Dios, que siguen queriéndose ingresar. Bueno, sí. Ahora, ¿se acuerdan que yo les había dictado una partecita en donde decía que la función no era inyectiva, sino que era una función que había que restringir el dominio? Entonces, esa parte la dejan como está y a continuación vemos esto. La función cosecante es otra función trigonométrica que en realidad es la recíproca de la función seno. ¿Por qué? Porque si se acuerdan cuando veíamos el triángulo rectángulo, 1 sobre seno era igual a la cosecante. Y la recíproca de una función que hemos visto se define como 1 sobre f de x. En este caso, f de x es el seno. Entonces, 1 sobre el seno va a ser la cosecante. Entonces, la cosecante, la función cosecante se define como una función que va desde los reales menos estos puntos donde hacen cero la función seno. ¿Por qué? Porque si la función seno se hace cero en estos puntos, 1 dividido 0 no va a estar definido. Entonces ahí la cosecante no va a tener imagen, no va a estar definida para esos valores. Por eso es que le quito o le quitamos aquellos valores donde el seno se hace cero. Entonces va a ir desde los reales menos aquellos puntos para que se entiendan donde el seno se hace cero, y el recorrido va a ser los reales menos el intervalo abierto menos 1, 1. Que a cada x le asigna como imagen la cosecante de x igual a 1 sobre el seno de x. Entonces ya vamos a ver cómo se construye la gráfica. Vamos a dar ingreso al último compañero porque ya han pasado la hora que he dicho. Si no, no vamos a avanzar. Y ahí lo dejo para que copien. Capaz que les conviene sacar o sea, copiar el enunciado, la regla de aplicación de la función y la gráfica, o la hacen ahora o la hacen, o le sacan una foto a la gráfica y la hacen después, no sé. Pero lo que tienen que fijarse ustedes que es una función impar. ¿Cuándo era una función impar? Cuando era simétrica con respecto al origen de coordenada. Entonces, la función cosecante va a ser una función impar. Y aquí está la gráfica solamente entre, fíjense, entre 0, ¿sí? Y 2pi. Pero es una función periódica, entonces como que se vuelve a repetir. ¿Ven? La partecita entre 0 y pi sobre 2, que es como la gráfica de una parábola, luego se repite, pero cóncava hacia abajo, desde 3 medio pi hasta 2pi. Y se acuerdan cuando yo les decía que era periódica, es como que saco una foto instantánea y la voy pegando cada 2pi periodo. Bueno, aquí está graficada para la parte negativa. Entonces, esa es la función cosecante. ¿Qué hacen? ¿Van a copiar?
Bueno, alguien va a ser el vocero y me van a avisar cuando terminen de copiar eso, así paso. ¿Ya estamos? Sí, profe, listo. Sí, profe. Bueno, seguimos entonces con la función cosecante, esa es la gráfica, y ahora nos vamos a otra función importante que es el coseno. El coseno, no puedo dejar un alumno afuera, tengo que dejarlo entrar porque si no se va a perder la clase. Bueno, la función coseno también se la define como la función seno, o sea, que va desde los reales hasta el intervalo cerrado menos 1, 1. Pero lo que va a cambiar es su regla de correspondencia, que a cada x le asigna como imagen coseno de x y va a ser 1 si x toma estos valores, 2pi, 2k pi, con k que pertenece a los enteros. 0 si x es igual a pi sobre 2 más k pi, con k que pertenece a los enteros. Ahí como que se vuelve a repetir, pero no importa. Y menos 1 si x toma el valor pi más 2k pi. Entonces, si nosotros la graficamos, que ya les muestro la gráfica, vamos a ver que el dominio son los reales y que el recorrido es el intervalo cerrado menos 1, 1. Que el coseno de 0 vale 1, que el coseno de pi sobre 2 vale 0, que el coseno de pi vale menos 1, que el coseno de pi sobre 2 vale 0 y que el coseno de pi vale 1. Digamos que estos son los valores notables que siempre nos debemos acordar, como para que la podamos realizar a la gráfica. También tenemos que tener en cuenta que es una función par. ¿Qué significa que sea una función par? Que va a ser simétrica con respecto al eje de la y. Entonces se va a cumplir esto, que el coseno de x es igual al coseno de menos x. Eso sería la definición de función par. Y también que la función coseno es una función periódica de periodo 2pi. Eso quiere decir que se va a ir repitiendo cada 2pi periodos. Terminan de copiar eso y hacemos la construcción. Que ahí ya está hecha, listo para que ustedes la hagan con compás, transportador, todo para que salga perfecta. Sobre todo compás me interesa, para que salga un círculo perfecto ahí. Vamos a ver la gráfica. Ahí más o menos está la gráfica. No les he hecho correr tanto para que los que no han copiado. Pero la gráfica es, ¿se acuerdan que aquí había un círculo trigonométrico de radio 1? Y que el coseno, ¿sí? Es la distancia que había en el cateto, o sea que sería el cateto adyacente. Cuando yo saco el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa.
Entonces esa medida es la que voy aquí de ese cateto, que va a ir variando según el ángulo, es lo que yo voy graficando. Teniendo en cuenta esto, el coseno de 0 vale 1, el coseno de pi sobre 2 vale 0, el coseno de pi vale menos 1, el coseno de 3 medio pi vale 0 y el coseno de 2 pi vale 1. Entonces, uno los puntos con la curva y me queda esta representación. La función coseno con la función seno, ¿qué es lo que tiene? Son medio parecidas, nada más que están desfasadas. Ustedes fíjense, si se acuerdan, cuando vuelvan a ojear sus apuntes, el seno, teníamos nosotros que el seno de 0 es 0, entonces la curva salía desde 0. Entonces ahí hay un desfasaje entre las dos gráficas, pero son casi parecidas. Para la construcción, que siempre les va a servir, yo les diría que ustedes traten de acordarse estos puntos notables, le digo yo, que el coseno de 0 vale 1, que el coseno de pi sobre 2 vale 0, como para acordarme eso y poder graficar la curva, que va a tener esa forma. Y ahí si observamos, esto es solamente entre 0 y 2 pi, después se vuelve a repetir hasta 4 pi, 6 pi, y así se va repitiendo. Y también como es para los positivos, también para los negativos. Por eso que el dominio son todos los reales y el recorrido es el intervalo entre menos 1 y 1. Entonces ahí tenemos la gráfica de la función coseno. A ver, no sé si alguien... Bueno, sí, esperen que voy a cerrar esto. Ahí estamos. Me avisan cuando terminen de copiar. Así paso. ¿Listo? ¿Ya estamos? Sí, profe. Bueno, ya tenemos el coseno. También nos vamos a fijar que el coseno no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque aquí fíjense, en pi sobre 2 el coseno vale 0. Y para 3 medio pi también vale 0. Entonces ahí podemos decir nosotros que si trazamos la recta horizontal, si la recta horizontal corta en 2 puntos, nos está diciendo que no es inyectiva la función. Entonces esta función coseno tampoco va a ser inyectiva. Más adelante voy a enseñar la inversa y vamos a tener que restringir una parte del dominio que sea, o podemos tomar, por ejemplo, entre 0 y pi y ver que la función ahí es inyectiva. O podemos tomar entre pi y 2 pi, también es inyectiva. O podemos tomar este pedacito entre 0 y pi sobre 2, nada más que aquí me va a quedar una parte de la gráfica que la podría tomar y que al restringir
tampoco el dominio me estoy perdiendo esta parte de la gráfica. Por eso casi siempre puedo hacer entre 0 y pi, o también puedo hacer entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, que va a ser la curva, o sea, como que continúa ahí en el punto A, la curva va a continuar. Y ahora vamos a ver en la inversa. O sea que tengan en cuenta que al no ser inyectiva esta función, no le voy a poder calcular la inversa si no restringimos el dominio. Bueno, ahora si queremos calcular la recíproca del coseno, nos tenemos que acordar de las razones trigonométricas, y 1 sobre coseno nos daba la secante. Entonces, la siguiente gráfica va a ser la función secante, que es la recíproca del coseno, donde la secante se define como una función que va desde los reales menos, y ahora fíjense en ustedes, son aquellos valores en donde se hace 0 el coseno. Y voy a volver porque está aquí arriba. El coseno se hace 0 en, fíjense, pi sobre 2 más kpi. Entonces, en el dominio de la secante, tenemos que sacar esos valores donde se hace 0 el coseno. Y donde se hace 0, se traza una línea de puntos, que después más adelante vamos a ver que se llaman asíntotas. Entonces el dominio va a ser los reales menos estos valores, y el recorrido va a ser los reales menos el intervalo abierto menos 1 y 1. Que a cada x le asigne como imagen la secante de x, que se define como 1 sobre el coseno de x. ¿Qué podemos decir de la función secante? Que es una función par, porque proviene de una función par. ¿Y qué hemos dicho hace un instante? Que el coseno es una función par. Y la gráfica va a ser esta. Ahí fíjense en ustedes que en los valores donde el coseno se hacía 0, están estas rectas verticales, que también puede ser una línea de puntos. Eso significa que la función nunca va a tocar esos valores. Y también fíjense en que entre 1, como en y igual a 1 y en y igual a menos 1, también hay una línea de puntos. Eso significa que la función tampoco va a tocar esos valores. Ahí como que da la impresión que lo toca, pero no. Fíjense, si yo he sacado el intervalo abierto, menos 1 y 1, significa que no lo toma el menos 1 ni el 1. Entonces esta sería la gráfica de la función. ¿Qué es lo más importante, digamos, que ustedes tienen que saber, así como de, no debo dejar de saber para el parcial? La gráfica del seno y del coseno. Estas otras son gráficas que les presentamos porque no tienen que desconocerla, porque se usan mucho. Podemos usarla en fenómenos físicos que describan un tipo de función de esta forma. Entonces, por eso es que la presentamos. Pero más que nada, para el parcial de la próxima semana, tienen que saber el seno y el coseno. Entonces, como para que les aliviane un poco con el tipo de estas gráficas. Porque son muchas, son 6. ¿Han terminado de copiar? A ver, ahí. Bueno, pasamos a otra. Ahora vamos a la función tangente. La función tangente se define como una función que tiene como dominio los reales menos estos valores. ¿Por qué? Porque la tangente
si nos acordamos, es seno sobre coseno, se define la tangente. Entonces tendría que quitarle aquellos valores donde el coseno se hace 0, que como hemos visto hace rato es en pi sobre 2 más kpi. Entonces la tangente va a ir definida desde los reales menos estos puntos hacia los reales, que a cada x le asigna como imagen tangente de x igual al seno de x sobre el coseno de x. Podemos ver que es una función impar. ¿Por qué? Y aquí está la demostración. Para que sea una función impar, se tiene que verificar que la tangente de menos x tiene que ser igual a menos tangente de x. Entonces, vamos a calcular la tangente de menos x. Por definición es seno sobre coseno, pero en este caso va a ser de menos x. Como el seno era una función impar, entonces la puedo escribir de esta forma, menos seno de x. Y cuando hablo del coseno de menos x, me tengo que acordar que el coseno es una función par y las funciones par cumplen con, por definición, decir que el coseno de menos x es igual al coseno de x. Solo estoy haciendo uso de la definición de función par y función impar. Entonces aquí vemos, si hacemos regla de los signos, más por menos me queda menos, entonces me queda menos el seno de x sobre el coseno de x. ¿Y quién era el seno de x sobre el coseno de x? La tangente de x. Entonces ahí verificamos que la tangente de menos x me da como resultado menos la tangente de x. Entonces ahí probamos que es una función impar. O sea, que para entender este paso, debo recordar la definición de función par y de función impar. Aparte, como que, bueno, ahora no estamos personalmente como para que lo rete, pero acuérdense que el parcial es la otra semana. O sea que estas definiciones ya tienen que estar en nuestras cabezas, ¿sí? Porque ahora yo ya voy avanzando y fíjense que ahora, bueno, me tomo el trabajo de explicarles por qué es una función impar, haciendo uso de las definiciones de par e impar, pero ustedes ya tienen que saber esas definiciones. Y la gráfica de la función tangente tiene esta forma. Fíjense en que la recta vertical ahí la pueden graficar como línea de punto. Son los valores en donde el coseno se hace 0, que es en pi sobre 2, o lo mismo que decir 90 grados, en 3 medios pi, ¿sí? Y el recorrido de la función es esta curva, que tampoco, no va a tocar nunca, fíjense en ustedes, pi sobre 2, 3 medio pi, en donde el coseno se haga 0. Entonces ahí tenemos la gráfica de la función tangente. Bueno, ya no dejo ingresar a nadie más porque ya se tendrían que haber levantado para ingresar a las 9 a la clase. Profe, ¿el gráfico termina ahí o sigue más abajo? Ay, mira, ahí lo subo un poquito más y no, ahí termina. ¿Por qué? Porque acuérdense, esta línea azul se va hasta el infinito. Esta del medio que está entre pi sobre 2 y 3 medio pi va al infinito positivo y al infinito negativo. Y bueno, y hagan de cuenta que saco una instantánea y se vuelve a repetir. Porque es periódica cada 2 pi. Entonces ahí es una parte nada más. Ah, bien, profe, gracias. No, de nada. Acuérdense, ustedes me pueden preguntar. Yo como yo no los veo a ustedes, ni tampoco puedo leer si me escriben algo, salvo que salga de la presentación, háganme todas las preguntas que necesiten, ¿sí? Todas, no se queden con dudas. Y bueno, si hay algo que no se acuerdan, lo volvemos a recordar aquí. Pero no los voy a dejar de retar que nos queda una semana para el parcial. Acuérdense que el próximo sábado a las 8 creo, ¿verdad? O 9, no me acuerdo. 8.
¿En qué aula va a ser el parcial, profe? Los profes ahora de práctica, creo que les van a mandar un formulario de Google para que completen la asistencia al parcial, y ahí una vez que tengan toda la cantidad de alumnos van a ir distribuyendo por las aulas, pero sé que es la 22, la 23, la 16 y creo que es una aula chica, debe ser del segundo piso. Igual, todo eso cuando ya esté listado se los va a subir al aula virtual para que ustedes se busquen en el listado y sepan en qué aula van a rendir. Y también háganlo con tiempo, chicos, porque solemos tener problemas, que hay alumnos que no se fijan en el listado y van ese día a rendir. Y si el que no está en el listado, no rinde. Acuérdense en que los profes también son personas, seres humanos, se pueden equivocar. A veces al hacer el listado se comen algún alumno el nombre en la lista y no los ponen. Entonces se va a publicar, creo que entre miércoles y jueves ya va a estar todo para que ustedes se fijen todo el día viernes y puedan reclamar. Así si alguien falta, obviamente yo desconozco la asistencia de ustedes a práctica, ¿sí? Ustedes saben que con teoría no había problema, yo no les hacía problema, porque bueno, siempre les he dicho, si no vienen a teoría no van a entender la práctica. Entonces ahí los profes de práctica de cada uno de ustedes, yo sé que les toman la asistencia y son muy estrictos en ese sentido. Si alguno no figura por tema asistencia, bueno, tendrán que hablar con sus profesores de práctica. Y bueno, yo no les garantizo que todos ustedes rindan conmigo. A mí los profes me van a dar un aula, no sé cuál aula será, sé que son 4, estamos todos los profes de la cátedra dispuestos a tomar el parcial el sábado porque son muchos, entonces se necesita que estemos todos, y bueno, y ahí les tocará, capaz que debe ser por orden alfabético, que los profes los van a separar, no sé, eso se encargan los profes de práctica. Lo que sí, después a la hora de corregir los parciales también, no es que el profe que les ha tomado el parcial les va a corregir. Nosotros juntamos todos los parciales y nos separamos por iguales cantidades. Entonces ahí puede variar, puede ser que yo corrija un parcial de algún alumno que no ha estado en mi aula, pero no importa eso, quien corrija, ustedes tienen que tratar de aprobar este parcial. Y en su defecto, algo que también suelen no hacer es presentarse. Si ustedes, por ejemplo, no están en condiciones de rendir el parcial, cada uno sabe cómo está, vayan al parcial. Porque es una experiencia en donde ustedes se van a sentar con una hoja y van a ver qué es lo que pueden hacer y qué no. Y de paso van a conocer el primer parcial en qué consiste. Entonces siempre vayan al parcial, aunque no estén preparados. ¿Por qué? Porque tengo que conocer qué ha pedido el profesor. Yo sé que después no sé cómo se filtran las fotos, pero aparecen publicadas las fotos de los parciales. Por lo menos ya van a tener una idea de qué es lo que se ha pedido para el recuperatorio, que a veces puede cambiar el recuperatorio, pero no cambia mucho, siempre son los temas enseñados. Así que eso les pido también. Si se anotan para rendir el parcial, vayan, porque después hay muchos ausentes y acuérdense que uno saca las copias en función de los alumnos que se presentan. Y bueno, yo si sería alumna, por curiosidad me presentaría el parcial. Vamos a otra función, que es la función cotangente, que es la recíproca de la función tangente que hemos visto recién. O sea, si es la recíproca, va a ser 1 sobre la tangente. Que si hacemos, aquí como está definida, es el coseno de x sobre el seno de x. Entonces, el dominio de la cotangente va a ser los reales menos aquellos valores que me hacían 0 el seno. ¿Y dónde se me hacía 0 el seno? Cuando x tomaba el valor k por pi. Y su recorrido va a ser los reales. Y bueno, la regla de correspondencia dice que a cada x del dominio le asigna como imagen la cotangente de x igual a 1 sobre la tangente de x, que se define como
el cociente entre el coseno y el seno. Y aquí dice que es una función impar y dice probar. ¿Cómo voy a probar? Voy a volver un ratito el cursor. Voy a probar así, de esta forma. De la misma forma voy a probar. Nada más que ustedes ahí, en vez de poner tangente, van a poner cotangente. Aquí van a cambiar, van a poner coseno y en el denominador van a poner seno. Y es exactamente la misma demostración, nada más que cambiándole el nombre. Porque, vuelvo, la cotangente se define como el cociente entre el coseno y el seno. Entonces, ahí donde dice probar, pruebe. Porque si eso llega a ir al examen final, después no digan, no, profe, no ha puesto. Ahí dice probar, queda para el alumno. Y bueno, la gráfica, la comparto, es esta que está aquí. Fíjense en que es una función que va a tener la línea de puntos justamente en aquellos valores donde se haga ahora 0 el seno, que era el seno de 0 es 0, entonces aquí no va a tocar el eje de la Y. El seno de pi era 0, entonces por eso hay una línea de puntos vertical y luego la función tiene esta forma. Capaz que los profes de práctica en la semana que ustedes queda, esta semana que viene queda para que tengan práctica, salvo él. Bueno, pero no hay nadie que tenga práctica el viernes porque el viernes no hay actividad en la UNCE por ser aniversario de la universidad. El 10 de mayo no va a haber actividad. Pero igual no afecta ninguna clase de práctica. Seguramente los profes les van a enseñar con el GeoGebra cómo se hacen estas funciones. Todo esto se hace con el GeoGebra. Pero bueno, más allá de eso, vuelvo a repetir, la función seno y coseno deben saber ustedes su representación gráfica. Y pasamos ahora. ¿Puedes subir un poquito? Y sí, perdón. No hay problema. Gracias. No. Profe, ¿hasta qué tema entra en el parcial? Todo lo de hoy. Hoy terminamos la unidad, ¿sí? Todo lo de hoy, más desde el primer día de clase, va en el parcial. Sobre todo, ya vamos a ver la última parte donde voy a definir funciones exponencial y logarítmica. Esas van al parcial. ¿En qué sentido? No sé en qué ejercicio van de la guía, pero hay un ejercicio ya al final de la guía que dice, dada la función, vamos a suponer, no me acuerdo porque no tengo la guía, pero que diga así, 1/2 a la x. 1/2 a la x, acuérdense. Le van a decir, dada la función exponencial 1/2 de x, a la x, perdón, realice su gráfica, calcule la opuesta, la recíproca y la inversa. Todo en un mismo gráfico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con ese ejercicio? ¿Por qué lo ponemos al ejercicio? Porque ahí ustedes tienen que saber cómo se grafica la opuesta, que era simétrica con respecto al eje de las X, o sea que hay que aprender las simetrías. ¿Cómo se grafica la recíproca? La recíproca se grafica 1 sobre f de x y hay que tener en cuenta los valores de f de x que se hacían 0 el denominador. Entonces ahí va la línea de puntos. Y la inversa, que ahora vamos a verla, que es simétrica con respecto a la función identidad. Entonces, esas tres simetrías ustedes las tienen que saber. Y dada una función cualquiera, que en este caso es la exponencial, podemos graficar todas esas, la opuesta, la recíproca, la inversa. Si, fíjense ahora con las funciones trigonométricas, seno, coseno,
nosotros ya sacamos la recíproca de cada una. Lo que no hemos hecho todavía es sacar la inversa, que ahora la vamos a hacer. Entonces, un ejercicio de parciales así, integrador. Creo que está dentro de las últimas ejercicios de la guía. Lo que sí, no le vamos a pedir gráfica de la cotangente ni de la tangente. Si va, es el seno y el coseno. Estas otras gráficas son para ver ustedes cómo a partir del seno, del coseno, podemos calcular su recíproca. Y ahora ya vamos a calcular, dentro de un ratito, la inversa de cada una. Bueno, hablando de la inversa, ahora venimos a las funciones ciclométricas, se llaman. Son las funciones circulares inversas. Como las funciones circulares no son inyectivas, debe considerarse una restricción adecuada de su dominio para poder definir la inversa de cada una de ellas. ¿Se acuerdan que yo les había dictado esta parte? Ya les había dictado que era de la función arco-coseno, la inversa. Yo les había dictado, como la función seno no es inyectiva en su dominio, porque para valores distintos del dominio tenemos la misma imagen, luego si se restringe el dominio para que la función sea inyectiva, podemos definir su inversa, que es la función arco-coseno. Esa función, seno, arco-seno, va a estar definida. Y aquí hay una D de dominio con un asterisco. Eso significa dominio restringido de la función seno. ¿Qué parte de la función seno voy a tomar? Solamente el intervalo que va entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Para qué? Para que en esa partecita de la función seno vemos que es inyectiva, entonces esa partecita va a tener inversa. Entonces ahí concluimos que en este intervalo la función seno es inyectiva y por lo tanto su inversa es función. Porque si recordamos, para que una función tenga inversa, tiene que ser inyectiva. Si no es inyectiva, no tiene inversa. Porque la inyectividad lo que me asegura es que la función inversa va a ser función. Entonces, para encontrar la función inversa del seno, que se llama arcoseno, tengo que restringir el dominio de la función seno y vamos a restringir solo este intervalo entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y ahora copien eso para que les vaya pasando y vemos cómo se define ahora la función arcoseno. Hay libros en que la función arcoseno está separada la palabra, otros la toman como todas juntas, yo la he escrito todas juntas, pero es la inversa de la función seno, eso significa. ¿Quién será el que se levantó recién para entrar en clase? Esperen que no me había dado cuenta que este es un Meet y que se cierra, ya hago otro Meet y les pongo aquí nomás para que se unan ustedes. Ya les hago... Perdón, porque es cierto que estoy compartiendo. En 7 minutos ya creo otro Meet. A ver, les sigo compartiendo, lo hago desde el teléfono para que después le comparta, así no altero la llamada. Una consulta. ¿Cuándo va a estar disponible la carpeta de teoría? ¿La cartilla de teoría? Y esta ya está, nada más que el Inge Saracho no la ha visto todavía. Ahora yo se la muestro, le mando hoy y cuando él... o sea, está bien la teoría, nada más que bueno, no lo puedo pasar por alto al Inge, tiene que saber, ahí la subo. Seguramente en esta semana. Él lo tiene que leer nomás y ver, decirme si quiere que le agregue algo o no. Bueno, les voy a copiar el ingreso a la siguiente llamada. Para que se vuelvan a conectar.
Aquí les pongo. ¿Ya han terminado de copiar eso? No, profe, uno. Bueno. Profe, una pregunta. Usted había dicho que en el parcial iba la gráfica de seno y coseno. Puede ser. O sea, esas dos tienen que saberla. Gracias. No, de nada. Yo lo que les comentaba hace rato que un ejercicio integrador, digamos, del parcial es como una que vamos a hacer dentro de un ratito, que sería de la exponencial para sacarle todo, sacarle la opuesta, la recíproca, la inversa. Pero todavía no está el modelo de parcial. A lo sumo sí va seno y coseno, no van las otras gráficas, esas casi siempre se toman al final, porque si no se hace muy extenso el parcial. Profe, Bueno, puede ser que para sacar la función inversa de una exponencial se usa logaritmo. sí, sí, sí. Ah, bien, porque ayer estaba resolviendo y lo he resuelto de esa manera, sería. Sí, es con la función logaritmo o con las simetrías. Bueno, aquí por ejemplo la función arcoseno se puede simbolizar de esta forma. Dice, se lo puede escribir como seno a la menos 1 o como arcoseno de x, tal que el dominio de la función seno restringido va desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Entonces, si nosotros hemos restringido el dominio, ahora vamos a tener una nueva función seno, que va a ser el seno restringido, que va a ir desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, y el recorrido va a ser el mismo intervalo, entre menos 1 y 1. Y ahí la función se hace inyectiva. Entonces, definimos el arcoseno, que sería la inversa, y una de las propiedades que cumple la función inversa es que el recorrido de la función pasa a ser dominio de la función inversa. Y el dominio de la función pasa a ser recorrido de la función inversa. Y ustedes ahí pueden verificar que se cumple. También que la función inversa es una función impar porque el seno era impar, y que a cada x le asigna como imagen arcoseno de x, que es lo mismo que decir seno a la menos 1 de x. Y fíjense que aquí está hecha la gráfica desde el GeoGebra. Aquí la parte azul, ¿sí? La parte roja, vamos a ver primero, es la función seno restringida entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Por qué aparece con números? Porque pi como número es 3,14, si lo dividen entre 2 le da 1,5, ¿sí? Entonces ahí han hecho, el GeoGebra lo ha tomado de esa forma. Entonces aquí la roja es la función seno restringida. Esta línea de puntos es porque continúa, pero a mí solamente me interesa la parte que está en rojo. Trazo la función identidad, que es la línea de puntos esta que está aquí, y igual a x, y la función seno. Si yo tomo el punto este negro que está aquí, ¿ya han copiado esta parte donde se define la función inversa del seno? No, profe, aún no terminamos. Bueno, ahí copien, así bajo el dibujo. Lo que sí el dibujo, si quieren le sacan una foto, eso me quedo hablando sola. ¿Para qué? Para que lo puedan hacer ustedes bien tranquilos, porque yo necesito las simetrías ahí, que grafiquen las simetrías.
Esperen que admito. Les voy subiendo un poquito el gráfico. Que ese sería lo que les digo yo de la función seno restringido, que está en rojo, la función identidad, que está con línea de puntos, y la función arcoseno, que está con azul. Es lo que hace rato les decía, si yo trazo un punto, como el negro que está ahí, y calculo con una regla la distancia que hay del punto hacia la identidad, esa misma distancia debe haber desde la identidad hacia la función inversa. Eso se puede graficar así de manera usando la simetría. Y si no, es tomando los puntos. Por ejemplo, el seno de 0 es 0, por eso es el origen de coordenada. Y cuando yo doy vuelta el par ordenado 0, 0 es 0, 0. Por lo tanto, el 0, 0 también va a pertenecer a la inversa. O sea, si yo tengo un punto de la función, cuando doy vuelta el punto, ese punto pertenece a la inversa. Entonces, eso es una manera también de representarla mediante la inversa. Mediante la simetría, perdón. Pensé que alguien quería unirse. Ay, ahora sí me sonó la chicharra. Bueno, ahí está para que le saquen una foto y luego la hacen bien prolija la función con su inversa. Seguimos y tengo la función arco-coseno, que sería la inversa de la función coseno. Y esto es lo mismo. Vamos a considerar el coseno restringido, pero en el intervalo 0pi. Entonces, si yo restrinjo el dominio, voy a tener una nueva función coseno restringida entre 0 y pi, que ese sería el dominio, y el recorrido va a ser el intervalo cerrado menos 1, 1. Ahí esa función coseno es inyectiva. Y si es inyectiva, podemos definir su inversa como arco coseno, que va desde el intervalo menos 1, 1 hacia el intervalo 0pi. Y aquí se vuelve a lo mismo de hace rato. Cuando yo tengo una función, el dominio es el recorrido de la función inversa. Y el recorrido de la función pasa a ser dominio de la función inversa. Eso se cumple, esa relación se cumple siempre que una función tenga una inversa. Y bueno, se define como que a cada x le da dominio, le hace corresponder un arco coseno o coseno a la menos 1, es ahí. Como que el 1 salió grandecito, pero es coseno a la menos 1 de x. Ahí me voy a fijar cuando tipeo de hacerlo más chiquito ese menos 1. Y la gráfica, les muestro, ya vuelvo para que copien, está aquí. Fíjense en que lo que está en azul es la parte de la función coseno, que eso lo van a verificar ustedes cuando en su cuaderno ya tienen gráfico del coseno, entonces van a ir como que le sacan una foto entre 0 y pi, y es lo azul. La función arco coseno va a ser la lila, la inversa. Aquí no está trazada, pero ustedes tracen la función identidad, que es y igual a x, y van a ver que los puntos son simétricos. Fíjense aquí, vamos al azul. Yo tengo en la azul el punto 0 para x, 1 para y. Si yo doy vuelta a ese punto, va a ser 1 para x, 0 para y, y comienza aquí, la lila. Eso es lo que les decía punto a punto. Si me fijo en este otro punto, es pi sobre 2 para x, 0 para y. Entonces, cuando dé vuelta, va a ser el punto 0 para x, pi sobre 2 para y. Y ese es el que va a pertenecer a la función inversa.
Entonces, haciendo punto a punto, nos da la gráfica. Y si hacemos con la función identidad, aquí le hacen la función identidad como una línea de puntos y también es simétrica. Vuelvo para acá, para que copien ese pedacito y después le sacan una foto a la gráfica, así la hagan bien prolija en sus apuntes. ¿Listo? Vamos con la gráfica. Ahí le sacan una foto para que hagan la gráfica. Dejen. ¿Puedes subir un segundito, profe, por favor? Sí. Ahí estamos. Ahí vamos con la gráfica. Y aquí es lo que yo más o menos les estaba diciendo así en forma oral. Para graficar la función inversa, tenemos en cuenta que esta función tiene los pares ordenados opuestos del coseno de x. Por lo tanto, tenemos, eso es lo que yo les decía. Si ven, justo voy a dejar ahí. Vamos a ver la función azul. En la función azul, el punto 0,1 pertenece al coseno de x. Si doy vuelta al punto, va a ser el 1,0. Entonces, el 1,0 sería la lila. Pertenece al arco coseno de x, o sea, su inversa. Si tomo, por ejemplo, el punto pi sobre 2, 0, que sería este, el del azul, cuando dé vuelta al punto que pertenece al coseno, va a ser 0 pi sobre 2. Y ese punto va a pertenecer a la inversa, que es el punto lila que está aquí, de la función lila. Esa función lila es el arco coseno. Entonces también es una forma de graficar la inversa punto a punto. Y otra forma es usando la simetría que tiene la inversa con la función, es simétrica con respecto a la función identidad. Seguimos. Vamos ahora a la función arco tangente. Esta voy a ir rapidita porque más que nada... ¿No puedes subir 2 segunditos? Sí, ya subo. Ahí subo. Ahí subo. Listo, profe. Bueno. Ahora vamos con la función arco tangente, que aquí están las dos, ¿sí? Hechas, digamos, una al lado de la otra. Eso también, vamos a copiar la definición, después hacen los gráficos para que salgan bien o lo hacen así nomás y después hacen prolijo. Fíjense en que la tangente estaba definida en otro intervalo. Eran los reales menos aquellos valores donde se me hacía 0 el coseno.
Entonces lo que vamos a hacer es restringir la tangente al intervalo abierto menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Hacia los reales, hacia el recorrido va a ser lo real. En esta parte la tangente es inyectiva. Como la tangente es inyectiva va a tener inversa, que va a ser la arcotangente, que va a estar definida entre los reales hacia el intervalo abierto menos pi sobre 2, pi sobre 2. Que a cada x le asigna como imagen arco tangente de x, que es lo mismo que decir tangente a la menos 1 de x. Y aquí está la gráfica, fíjense. Aquí está un pedazo de la gráfica de la función tangente entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y aquí a la derecha está la arcotangente, que en aquellos puntos que sería donde se hace 0 la función, fíjense que no toca aquí ni pi sobre 2, ni pi sobre 2 positivo, ni el negativo, en la inversa, esos valores pasan a ser asíntotas horizontales. ¿Por qué? Porque ahí la función no estaría definida, entonces la inversa tampoco. Entonces tiene esta gráfica la inversa. Entonces aquí como que está la tangente y a su lado está la arcotangente para poder graficar. Subo un ratito para que copien la parte esta y luego le hacemos una foto. A ver, no sé quién se quería unir a la función. Ahora ya, mientras ustedes copian, le voy a hacer un mensaje al Inge antes que me olvide. Así le diga que le mando la teoría, así la lea y le puedo subir lo más rápido posible a ustedes. Bueno, esta es la gráfica de las funciones. Vamos a mandarle un mensajecito al Inge. Ahí les cambio para que vayan copiando esta partecita, ya les explico. ¿Sí? Vayan copiando de la función exponencial. Ahí le estoy mandando un mensaje al Inge y me ha dicho que sí. Me ha respondido. Bueno, vamos a la función exponencial. La función exponencial nos dice que sea A un número distinto de 1, A pertenece a los reales positivos, se define la función exponencial en base a cómo, y se le puede escribir de esta forma. Exponencial en base a de x, así se lee, es igual a la x.
Algunas características de las funciones exponenciales son que el par ordenado 0, 1 pertenece a la exponencial en base a. Cada vez que vean esta E significa exponencial. Ya después la dejamos de usar, pero por ahora la pongo a la E de exponencial porque hay algunos libros que así la nombran, ¿sí? Entonces, en forma genérica la E es de exponencial. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto puede valer A. A puede valer 2, 1/2, 1/3, 5/4, 1000, lo que sea. O sea, A varía. Por eso en forma genérica le ponemos la exponencial en base a. ¿Por qué decimos que el par 0, 1 pertenece a la exponencial? Porque si vemos aquí donde dice A a la X, si X vale 0, todo número elevado a la 0 vale 1. Entonces su imagen es 1. Entonces, si X igual a 0, la exponencial en 0 sería A a la 0 y eso vale 1. El par ordenado 1A también pertenece a la exponencial. ¿Por qué? Porque si X vale 1, voy a tener A elevado a la primera potencia es A. Y el par ordenado menos 1 igual a 1 sobre A también pertenece a la exponencial, cualquier sea su base. ¿Por qué? Porque si X vale menos 1, me va a quedar A a la menos 1 y por propiedad de exponente eso es lo mismo que escribir 1 sobre A. El dominio de la función exponencial son todos los reales. Y el recorrido de la función exponencial es el intervalo abierto de 0 a más infinito si A es mayor que 1. Si A es mayor que 1, las gráficas de las funciones exponenciales son estrictamente crecientes en todo el dominio de la función. Entonces, ¿qué significa eso? Que me tengo que ir a acordar cuándo era estrictamente creciente una función. Copiamos esto y hacemos el ejemplo. Avísenme cuando terminen de copiar, así vemos el ejemplo 1 con su gráfica. Ahí estoy con ustedes. Bueno, si hacemos la gráfica, por ejemplo, de la exponencial en base 2, sería la función 2 a la X. Entonces, el par ordenado 0, 1 pertenece a la función exponencial porque si X vale 0, todo un número elevado a la 0 vale 1. El par ordenado 1, 2 pertenece a la exponencial. ¿Por qué? Porque cuando X valga 1, 2 elevado a la primera es 2. Y el par ordenado menos 1, 1/2 también pertenece a la exponencial. ¿Por qué? Porque cuando X valga menos 1, me va a quedar menos 2 elevado a la menos 1, que es lo mismo que decir 1/2. Entonces, estos tres puntos pertenecen a la exponencial, que era lo que decía dentro de los puntos característicos. El dominio de la exponencial son los reales y el recorrido de la exponencial es el intervalo abierto de 0 a más infinito. Y también la función exponencial, esta 2 elevado a la X, es estrictamente creciente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vemos? Bueno, vamos a analizar qué pasa para valores grandes, grandes significa esto del dominio. ¿Ven? Ahí les he puesto que X es grande y positivo. ¿Qué equivale a decir? Que X tiende a valores infinitos, pero positivos. Entonces, si hacemos la imagen, si calculamos 2 elevado a un número grande, el resultado va a ser grande y positivo. Eso quiere decir que para valores grandes y positivos del eje de las X, las imágenes serán grandes y positivas. Y después analizamos para valores grandes de X, pero negativos. Ahí dice, esto significa para valores de X grandes y negativos, equivale a decir que X tiende, ya tenemos que ir asimilando esa palabra de tender, porque vamos a entrar en límite. Entonces, X tiende a menos infinito, que significa valores grandes de X y negativos. Si le calculamos la imagen,
2 elevado a un número grande y negativo, el resultado va a ser algo pequeño y positivo. Ahí dice pequeño y el signo más significa positivo. Es decir, que para valores grandes y negativos en el eje de las X, las imágenes serán pequeñas y positivas. Ya voy a volver para que copien, pero quiero que vean la gráfica. Entonces la gráfica va a ser esta de la función exponencial. Tenía, cuando X vale 0, su imagen vale 1. Cuando X vale 1, su imagen vale 2. Cuando X vale menos 1, su imagen vale 1/2. Y después, para valores grandes y positivos de X, las imágenes eran grandes y positivas. Por eso ahí hay una rayita roja. Y para valores grandes y negativos en el eje de las X, las imágenes eran pequeñas y positivas. Aquí da la impresión que toca al eje de las X, al eje X, pero la gráfica no toca al eje de las X. Por eso el recorrido es desde 0 a más infinito abierto en 0, porque nunca llega a ser 0 la función. ¿Sí? Esa es la gráfica. Entonces, vuelvo para que copien el ejemplo y hagan la gráfica. O si quieren, para ir más rápido, yo les sugiero que vayan sacando fotos. ¿Por qué? Porque estoy en la página 48 y son 65. Y no nos vamos a quedar hasta las 2 de la tarde. O sea, en el sentido de que hay muchas gráficas, eso la pueden ir haciendo después. ¿Hacemos así? ¿Van sacando fotos? Pues si no, no vamos a terminar. Sí, profe. Bueno, saquen foto de eso. Aquí está el otro pedacito, digamos. Aparte no se van a perder porque van a ir sacando a continuación las fotos y es mejor entenderle y después copia. Y esa es la gráfica de la exponencial en base 2. Sería 2 elevado a la X. Ya después dejamos de usar la palabra exponencial porque es mejor escribir así, 2 a la X. Bueno, ¿qué nos dice? Que si la base está entre 0 y 1, la gráfica de la función exponencial son estrictamente decrecientes. O sea, para valores entre 0 y 1, en vez de ser así como está la curva, va a ser al revés, estrictamente decreciente, dice. Para todo el dominio de la función. Y ahí va otro ejemplo, que es lo que yo hago en el pizarrón siempre. Les pongo ejemplos. Por ejemplo, aquí tienen 1/2 a la X. Esto es importante porque puede ser algo parecido para el parcial. ¿Cómo grafico esto? Entonces, el par ordenado ya sé por propiedad que 0, 1 pertenece. ¿Por qué? Porque 1/2 elevado a la 0 me da 1. El par ordenado 1, 1/2 pertenece también a la exponencial. ¿Por qué? Porque cuando haga 1/2 elevado a la primera potencia me da 1/2. Ahí sale en azul porque está hecho con el editor de ecuaciones. Después cuando lo pase a PDF desaparecen esas líneas azules, ya cuando les pase la teoría. Y el par ordenado menos 1, 2 pertenece a la exponencial. ¿Por qué? Porque si hago menos 1 elevado al, 1/2 elevado a la menos 1, ese menos lo que hace era invertirme la base y me queda 2 elevado a la primera, que es 2. Por eso el resultado es 2. El dominio son todos los reales. Y el recorrido siempre va a ser el intervalo abierto en 0 a más infinito. ¿Y cómo se comporta la función exponencial con base 1/2 para valores alejados del dominio? ¿Eso qué quiere decir? Para valores de X muy, muy grandes,
voy a calcular la exponencial de un medio de un número grande y positivo sería 1 medio elevado a algo grande y positivo. Aquí va a cambiar, porque el resultado va a ser pequeño y positivo. ¿Por qué? Porque la base ahora es un número entre 0 y 1, o sea, es un número pequeñito. Algo pequeño elevado a una potencia grande, el resultado es pequeño. Si no, ustedes hagan una prueba y pongan 1 medio es 0,5. 0,5, no sé, elevado a la 1000, van a ver que es un número pequeñito. Es decir, que para valores grandes y positivos en el eje de las X, las imágenes serán pequeñas y positivas. Y ahora hago lo mismo para valores pequeños y negativos. Perdón, grande, grande. Acuérdense que el signo este es grande, grande, pero negativo. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a calcular la imagen de un número grande y negativo, que va a ser 1 medio elevado a algo grande y negativo, o sea, por ejemplo, 1 medio es 0,5. 0,5 elevado a la menos 1000, el resultado va a ser grande y positivo. Entonces, para valores grandes y negativos del eje X, las imágenes serán grandes y positivas. Y aquí está la gráfica, donde el punto 0,1 pertenece a la función, el punto menos 1, 2 pertenece a la función, el punto 1, todo número elevado, 1 medio es aquí, pertenece a la función, y fíjense que estas rayitas rojas que están aquí están hechas así. ¿Por qué? Porque para valores grandes y negativos, las imágenes son positivas y grandes. Y para valores grandes y positivos, las imágenes son pequeñas. Pequeñas no significa igual a 0, ¿sí? Pequeñas. No toca el eje de las X. Por eso es que el recorrido va entre 0 a más infinito. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, Profe, profe. ¿puede volver un momento arriba? Bueno. Ahí, más. En la parte de ahí, en la parte del final. Parte final, ahí. Gracias. De nada. Y aquí vamos con el grande y negativo y va la gráfica. Eso más que nada es para no fallarle a la gráfica, o sea, para graficar bien, vamos a decir, hacemos esos comportamientos. Ahora, en el parcial les va a decir, realiza la gráfica, supongamos, por decir, 1 medio de la X. Entonces ustedes tienen que hacer ese análisis para graficar. Y después, todo el análisis para sacar la opuesta, la recíproca y la inversa. Que obviamente ya lo van a ver en práctica, esta semana lo ven, porque tienen la última clase práctica. Ahora nosotros vamos a ir a la opuesta, recíproca e inversa de una función exponencial. Las funciones opuestas, recíprocas e inversas de una función exponencial presentan simetrías que permiten realizar la gráfica de forma sencilla. Y ahí tenemos, la opuesta de la exponencial se define con menos, el signo menos de la función que me dan, que sería en este caso a la X. La recíproca de la función exponencial siempre es 1 sobre f de x, que me va a quedar 1 sobre a elevado a la x, que por propiedad de potencia, la potencia distributiva con respecto al cociente me quedaría 1 a la x, y cualquiera sea el valor de x, como es 1 la base, 1 elevado a cualquier número siempre va a 1, por eso ahí queda 1. Y ahí aquí me queda a la x. Y la inversa de la función exponencial es el logaritmo en base a de x, que esa la vamos a ver ya enseguida. Y aquí nos dice también que, a ver, dame un segundo. La función exponencial, ahí hay una importante que es de base e, que es el número Euler, ¿sí? Es la que trabajamos con frecuencia en esta asignatura y ahí le hemos puesto
les he escrito yo que el número Euler vale aproximadamente 2,7182 y sigue porque es un número irracional. Eso significa que tiene infinitas cifras no periódicas. Entonces también vamos a hacer uso de esa función donde la base es Euler, o sea, va a ser e elevado a la x. Y aquí está. Entonces va a ser la función exponencial e a la x, va a estar definida desde los reales hacia el intervalo abierto de 0 a más infinito, que a cada x le hace corresponder la exponencial en x, pero ahora la base ha cambiado. Ya no es una a, ahora es el número e. Entonces va a ser e a la x. Y la gráfica es exactamente la misma, o sea, la que veníamos haciendo, no va a cambiar la curva salvo en los puntos. Y estos son los puntos notables, digamos, que pertenecen a la gráfica. El 0, 1, por ejemplo, pertenece a la exponencial, porque si decimos e elevado a la 0, vale 1. Y el punto 1e, donde es 2,7, también pertenece a la exponencial. ¿Por qué? Porque me quedaría e elevado a la primera, que es e. Entonces, esos puntos siempre van a estar en la gráfica de la exponencial con base e de Euler. Y la gráfica, bueno, ya la vamos a ver. Aquí seguimos haciendo el análisis, que el par ordenado menos 1, 1 sobre e, también pertenece a esta nueva función, que es la función exponencial, pero en base Euler. El dominio ya hemos dicho quién era, el recorrido también, y el comportamiento también. ¿Qué hacemos? Si tomamos valores grande y positivo, e elevado a algo grande y positivo, el resultado es grande y positivo. Y si tomamos valores de x grandes y negativos, me va a quedar e elevado a algo grande y negativo, el resultado va a ser pequeño y positivo. Teniendo en cuenta el comportamiento, puedo hacer la gráfica. Y aquí está. El punto menos 1, 1 sobre e, está ahí. Cuando x vale 0, la imagen vale 1 y el punto 1e, donde es 2,7 también. Y ahí trazamos la gráfica y esa es la gráfica de la función exponencial, que sería parecida a la gráfica de las funciones exponenciales de base a, pero cuando a es mayor que 1. Que fíjense en que aquí el a sería el número Euler y Euler vale 2,7. Entonces es mayor que 1. Y esta es la gráfica. Y donde la función es estrictamente creciente en su dominio. Entonces ya tenemos la gráfica de la función exponencial en cualquier base y la exponencial con la base de Euler. Ahora, hemos dicho que teníamos la exponencial, podíamos calcular la opuesta, la recíproca y la inversa. Y ya habíamos visto que la opuesta es simétrica con respecto al eje de las X, la recíproca es simétrica con respecto al eje de las Y, pero hay que tener en cuenta en qué valores se anula el denominador. Y ahora vamos a la inversa, que en este caso recibe el nombre de la función logaritmo. La función logarítmica, f de x igual al logaritmo en base a de x, donde la base a es una constante positiva, son las inversas de las funciones exponenciales. En la figura se muestran varias gráficas de funciones logarítmicas con varias bases. En cada caso, el dominio va a ser el intervalo abierto en 0 hasta más infinito y el recorrido va a ser el intervalo desde menos infinito a infinito, que serían los reales. Y la función dice, crece lentamente cuando x mayor que 1. O sea, cuando la base, o sea, para valores, no la base, sino para valores del dominio positivos, la función crece lentamente, dice. Entonces aquí hay la gráfica de varias funciones logarítmicas. Ahí tengo la función logarítmica de base 5, de base 10, de base 3, de base 2. ¿Cómo se le calcula? Y pongo lo hacemos con la calculadora para sacar los valores de la imagen. Pero fíjense en ustedes que a diferencia de la función exponencial, la función logaritmo no toca el eje de la Y.
En cambio, las exponenciales, voy a volver un ratito vuelvo. Aquí, por ejemplo, si toca, o sea, esta es la función exponencial, toca al eje de las X, al eje de la Y, perdón. Imagínense que trazan la función identidad ustedes aquí. Entonces, cuando tome la distancia de este punto a la función identidad, tiene que haber la misma distancia de la función identidad al punto de la inversa, que sería de esta forma. La naranja, por ejemplo, es la función inversa de la exponencial en base 2, que sería 2 a la X. El logaritmo en base 2 de X sería la inversa de esa función. Y aquí está la gráfica de varias funciones, que obviamente necesitamos la calculadora para sacar el logaritmo porque son números más que nada decimales. El único punto característico es este, el 0, 1. Y aquí voy a bajar un poquito, ya están los ejemplos por separado, digamos, de las funciones logaritmo de algunas, ¿no? No de todas. Por ejemplo, la función logaritmo neperiano, que sería la exponencial, la inversa de la exponencial e a la x, es esta. Ahí está la inversa. Esta sería, por ejemplo, la función logaritmo neperiano de x menos 2, es la misma gráfica, pero trasladada 2 unidades, ¿sí? Aquí no va a tocar, la recta x igual a 2 sería asíntota. ¿Por qué? Porque si x vale 2, me va a quedar 2 menos 2, 0, y el logaritmo de 0 no está definido. Ahora, por ejemplo, esta que es un poquito más complicada, que esto se hace con calculadora, nada más que yo les he puesto como ejemplo para que vean cómo se traslada la función logaritmo. Esta función logaritmo también va a tener asíntota en x igual a 2. ¿Por qué? Porque si x vale 2, me va a quedar el logaritmo de 0 que no está definido. Si algo no está definido, no le puedo restar 1. Entonces ahí va a tener una asíntota. Y después dándole valores a x, la curva va a ser de esta forma. Ya tenemos la función logaritmo, cómo se la grafica, y que a su vez ya sabemos que es la inversa de la función exponencial. Entonces, ¿qué nos falta ver? La opuesta de la función exponencial, ¿sí? Que es la función que se le pone el signo menos adelante. Entonces, si la función exponencial era e a la x, su opuesta va a ser menos e a la x. Y vamos a tener que es estrictamente decreciente su dominio, que los siguientes pares ordenados pertenecen a la función opuesta de la exponencial. Significa eso, que sería el par ordenado 0, 1, 1 menos e y menos 1 sobre e. Fíjese que las opuestas, algo para tener en cuenta, es que cambia el signo de la segunda componente. Entonces, la función opuesta es simétrica con la función exponencial respecto del eje X. Eso se cumple siempre, esa simetría, para calcular las opuestas. Por lo tanto, esta simetría permitirá realizar la gráfica de forma más sencilla. ¿Qué es la simetría? Que los puntos están a la misma distancia. Eso significa. Entonces, la gráfica va a ser esta. Aquí está el GeoGebra. Muchas veces el exponente lo hace como un triangulito que le falta la base. Esta es e a la x. Y aquí abajo la naranja va a ser menos e a la x. ¿Sí? Y ahí tenemos la gráfica. La bordo o marrón, no sé, marrón me parece que es, es la función exponencial. Ya la sabemos graficar. Y la opuesta es simétrica con respecto al eje de las X, dice. Entonces, si yo tengo aquí el par 0, 1, que pertenece a la exponencial, el par 0 menos 1 va a pertenecer a la opuesta. Y aquí va un signo menos, que me lo comí el signo menos, ¿ves? Ahí vi un errorcito de tipo, espere que ya va a cambiar. Ojalá que no hacer tilde. Ahí está. Ahí está. Y ahí está la gráfica. Bien. Seguimos.
Vamos con la recíproca. La recíproca va a ser 1 sobre la función exponencial, que va a estar definida de los reales hacia el intervalo de 0 a más infinito, abierto en 0, y que a cada x le asigna como imagen 1 sobre la exponencial de x, que es lo mismo que decir e a la menos x. ¿Qué podemos ver de esta función? Que es estrictamente creciente en su dominio, que los siguientes pares ordenados pertenecen a la función recíproca, que sería el 0, 1 pertenece a la recíproca, el 1, 1 sobre e pertenece a la recíproca y el menos 1, e pertenece a la recíproca. Entonces, la función recíproca es simétrica con la función exponencial respecto del eje y. Por lo tanto, esta simetría permitirá realizar la gráfica de forma más sencilla. Y la gráfica es esta. Fíjense en ustedes. Aquí está en azul la función recíproca y en marrón la función exponencial e a la x. Entonces ahí tenemos la gráfica de cada una. Me parece que me está indicando que la llamada se va a terminar en 15 minutos. Hasta que saquen esa foto, ya voy a crear otra llamada, porque después me voy a olvidar y ya se las paso. Si no, me olvido. Profe, ¿puedes subir un poco? Sí, ahí lo subo. Ahí. Ahí, gracias. De ahí acá. Ajá. Y hago una nueva llamada, copio y ya me quedo tranquila por si se me corta, ya vamos a una nueva llamada. Bien, a ver, un segundo que voy a entrar en mi mail, ya les copio la llamada, el enlace, perdón. Bien, ahí estamos. Bien, entonces ahí sigue, y esta sería la gráfica de la función recíproca con la función exponencial. Acuérdense que aquí estoy hablando de la función e a la x. De la misma forma se grafica la opuesta recíproca inversa de cualquier función. Si tengo un medio a la x, 2 a la x, 3 a la x, la forma de graficar es exactamente la misma. En este caso he tomado la exponencial de base e, que es el número Euler, 2,7, acuérdense. Y ahora pasamos a la inversa de la función exponencial, que se va a llamar logaritmo neperiano. Entonces, como la función exponencial es inyectiva, su inversa es función. Para este caso ya no tenemos que restringir nada porque la función ya es inyectiva. Entonces, la inversa de la función exponencial va a estar definida del intervalo de 0 a más infinito hacia los reales, que a cada x le asigna como imagen el logaritmo neperiano de x, se llama cuando la función exponencial tiene la base e. Las características que tienen es que el dominio, bueno, es el intervalo abierto de 0 más infinito, el recorrido son todos los reales, es estrictamente creciente en su dominio. Los siguientes pares ordenados pertenecen a la función inversa logaritmo neperiano. Y aquí dice, nota, la función inversa presenta los pares opuestos de f. Esos serían los pares opuestos, nosotros hemos definido no como que el que le ponemos el signo menos, sino el que se lo da vuelta al par. Entonces, el 1, 0 pertenece al logaritmo neperiano, el 1 sobre e menos 1 pertenece al logaritmo neperiano y el e1 pertenece al logaritmo neperiano.
La función inversa del logaritmo neperiano es simétrica con la función exponencial en base E, acuérdense, respecto de la función identidad de ecuación y igual a x. Por lo tanto, esta simetría permite realizar de forma gráfica o sea, la gráfica en forma más sencilla. Ahí si quieren sacan una foto donde están las características y me voy a la gráfica. Que va a ser esta. Aquí voy a tener la marrón es la gráfica de la función exponencial y la verde es la gráfica de su inversa que recibe el nombre de logaritmo neperiano. Aquí lo único, por si no ha salido en la foto, es le he puesto el nombre gráfica de la función exponencial y la del logaritmo neperiano. ¿Han sacado o tengo que volver? Por las dudas. No, profe, ya saqué foto. Bueno. Vamos ahora con este tipo de funciones que son funciones más complejas, pero que yo le he hecho aquí una aplicación importante. ¿Por qué? Yo le he preguntado a los ingenieros que dan clase de ingeniería de la carrera que cada uno ha elegido, si las funciones hiperbólicas, cuánto de importancia le daban en la carrera, porque son funciones que se construyen a partir de la función exponencial. Y bueno, me han dicho que sí la ven porque utilizan muchos fenómenos físicos o en estructuras que se los puede ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a decir las gráficas, no la construcción punto por punto, porque en realidad hasta el año pasado veíamos la construcción tomando medidas, pero por ahí a mí me resultaba hasta que como que los alumnos no entendían la construcción. Entonces es mejor ver qué forma tiene, cómo es la gráfica, que a ustedes les va a quedar ya una noción de saber qué forma tienen las funciones hiperbólicas y después la van a hacer uso en alguna de asignatura que tengan como matemática aplicada o algo así. Entonces, las funciones hiperbólicas son funciones cuyas definiciones se basan en la función exponencial. Están ligadas entre sí mediante operaciones racionales, que serían divisiones, y son análogas a las funciones trigonométricas. Las funciones hiperbólicas son un conjunto de funciones que tienen muchas aplicaciones a la matemática, la física y la ingeniería. Entre muchas otras aplicaciones, se utiliza para describir la forma de una forma, o sea, una cuerda que cuelga entre dos puntos. Imagínense en dos puntos, bueno, una pena que no tenga el pizarrón, pero dos puntos y cuelga una soga. Esa soga describe una curva que más o menos se parece a una parábola, por decirles así. Esa recibe el nombre de catenaria, que es una curva ideal que representa físicamente la curva generada por una cadena, cuerda o cable sin rigidez, flexional, o sea que es flexible, significa suspendida de dos extremos y sometido a un campo gravitatorio uniforme. Si bien estas palabras hoy todavía no las vamos a entender bien, pero van a ver que a partir de física 1, física 2, empezamos a ver esas palabras, ¿sí? Entonces lo importante es que conozcan la función. En matemática las funciones hiperbólicas son análogas a las funciones trigonométricas, pero definidas usando la hipérbola en lugar del círculo. ¿Se acuerdan que yo le graficaba un círculo y nos íbamos a la función seno, coseno? Para las hiperbólicas vamos a graficar una hipérbola. Si no la han visto todavía en álgebra o en geometría analítica que tienen ustedes, ya la van a ver más adelante, las hipérbolas. ¿Sí? De igual forma, aquí yo les presento con un dibujo qué forma va a tener. Entonces, así los puntos dice coseno de t, seno de t, forman un círculo del radio unitario, esa era la circunferencia del radio 1,
y los puntos, ahí se lee coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, forman la mitad derecha de la hipérbola unitaria. Y aquí está la gráfica. Aquí yo tengo el círculo trigonométrico, ¿sí? Y una ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y aquí está la gráfica de una hipérbola, que si todavía no la han visto no hay problema, pero una hipérbola tiene esta forma y está dada por la ecuación x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Esa es una hipérbola, hay muchas. En realidad la forma general de una hipérbola es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Nosotros decimos la unidad porque a y b, que no están escritos aquí, vale 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver el seno hiperbólico. El seno hiperbólico se define como una función que va de los reales hacia los reales, que a cada x asigna como imagen seno hiperbólico. Por eso hay una h ahí, de x, que está definido como e a la x menos e a la menos x sobre 2. De modo que el seno hiperbólico está relacionado con la función exponencial. Ahí aparecen las funciones exponenciales con base e. Su gráfica es, y esta es la gráfica de la función seno hiperbólico. El seno hiperbólico es una función impar, porque cumple la definición de función impar. Es una función inyectiva. Es estrictamente creciente, ya que, y aquí les he puesto la definición, si tengo dos puntos, x1 y x2, que pertenece al seno hiperbólico de x1, aquí se ha corrido la, aquí hay un errorcito que sería, esperen porque aquí ya lo modifico, no sé por qué se ha hecho un cociente, aquí tiene que ser, aquí lo cambio ya, así sacan bien la foto. Ya lo cambio. Aquí es x1, no sé por qué se ha hecho un cociente ahí. ¿Ve que todavía tiene errorcito de tipeo? Uno lo va viendo el error mientras vuelve a leer todo de nuevo. Si yo tengo dos puntos, x1 y x2, aquí lo voy a escribir porque ya sé por qué se me ha hecho el cociente ahí, porque yo he querido poner tal que la barrita y me lo tomó como un cociente. Tal que x1 es menor que x2, entonces el seno hiperbólico de x1 va a ser menor que el seno hiperbólico de x2. Esa es la definición de estrictamente creciente, una función. Entonces aquí está la gráfica de la función seno hiperbólico. Ahora sí, ya está bien. Si le quieren sacar la foto, ya está bien porque ya hemos corregido ahí un errorcito que no entendí de dónde salía. Debe ser que he querido poner la barra de tal que y se me ha puesto como una división. Ahora vamos al coseno hiperbólico, que se define como coseno hiperbólico que va de los reales hacia el intervalo cerrado 1 más infinito, que a cada x le asigna como imagen, y fíjense que aquí cambia el coseno hiperbólico. Va a ser e a la x más e a la menos x sobre 2. Cuando yo les decía la construcción era, porque hasta el año pasado lo hacía en el pizarrón, dibujaba la función exponencial. Dibujaba e a la menos x, que era la recíproca de la función exponencial. Tomaba las distancias y lo dividía entre 2 y me salía el primer punto. Y así tomaba tanto de la exponencial como de la recíproca, tomaba las distancias, lo dividía entre 2 y se me iba construyendo la gráfica. Eso sería punto a punto, que es lo que no he hecho ahora, porque en realidad lo que interesa es que ustedes sepan qué forma tiene la función, ¿sí? Pero la construcción se hace así, punto a punto. Si tengo tiempo, el miércoles les hago la del seno hiperbólico, tomando las medidas como para que vean cómo se grafica, porque eso sí necesito pizarrón. Como para que tengan una idea, si bien la gráfica es esa, cómo se hace la construcción. Después vamos a la tangente hiperbólica, que se define como, y ahí va, la tangente hiperbólica, que va de los reales hacia el intervalo abierto menos 1, 1, que a cada x le asigna como imagen la tangente hiperbólica de x,
igual. Y aquí fíjense, si ustedes, que puede ser tarea, si ustedes ponen, la tangente es el seno sobre el coseno. Si ustedes escriben el seno hiperbólico dividido el coseno hiperbólico y hacen fracción de otra fracción, se simplifica el número 2 y le queda esta expresión. Nos dice que la función es impar y esta es la gráfica. Y así hay para cada una de las funciones. La cotangente hiperbólica se define como una función cotangente hiperbólica que va de los reales menos el 0 hacia el intervalo desde menos infinito a menos 1, unido menos 1 más infinito, y esta es la regla de correspondencia. Ya vamos a terminar. Vamos Profe, a... la página de arriba, por favor. Sí, ya le pongo. Vamos a la página de arriba. Cierro esto para que no le salga. Esta era la de la tangente hiperbólica. Y ahora vamos a la cotangente hiperbólica, que es la que estaba definiendo y me he quedado hablando sola, que está definida desde este intervalo, o sea, los reales menos el 0, hacia el intervalo desde menos infinito menos 1 abierto, unido desde menos 1 más infinito. Y tiene esta regla de correspondencia. Hace rato yo les decía, la cotangente es la recíproca de la tangente, que sería el coseno sobre el seno. Si reemplazo yo por cuánto vale el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, me va a quedar una fracción de otra fracción y se va a simplificar los dos y me queda en esta expresión. Y la gráfica va a ser esta. Y así voy a tener para la secante hiperbólica y la cosecante hiperbólica, que es la que me queda. Vamos a la secante hiperbólica, que se define de los reales hacia este intervalo. ¿Profe, puede volver al gráfico un segundo, disculpe? Sí. Profe, una consulta. ¿Para el parcial de la semana que viene hay fecha establecida? Perdón, horario establecido. Creo que va a ser a las 8 de la mañana el sábado 11 de mayo. Si no me equivoco es a las 8. De igual manera, se les está comunicando en el aula virtual. Igual en el aula virtual va a estar el listado de en qué aula tienen que rendir cada uno. ¿Sí? Todo va a estar en el aula virtual. Creo que más tardar el jueves ya va a estar todo. Lo que sí es el sábado 11. Bueno, muchas gracias. No, de nada. No sé cómo va la otra comisiones, pero ustedes ya terminan. Hoy terminamos la teoría, ya van a terminar la práctica y calculo que las demás comisiones el ingeniero dará si les falta contenido, los dará esta semana, no sé. La cuestión es que, y eso también, el parcial llega hasta la guía número 1. Estaba previsto la guía 2, que era límite. Lo que ha pasado es un desfasaje entre las clases que ha perdido el ingeniero, porque creo que son día martes, algo así, que tiene la comisión. Lunes y martes creo que se dictan las otras teorías de las otras comisiones. El INGE creo que ha perdido algunas clases, no sé bien la verdad. La cuestión es que las otras comisiones iban atrasados. Podíamos llegar hasta el límite si corríamos el parcial una semana más o 2, pero correr
1 o 2 semanas implica pedir nuevamente aula y que no coincida con ningún otro parcial. Y eso se hace muy engorroso porque como son tantos ingresantes en ingeniería, necesitamos 4 aulas grandes. Y ustedes saben que la facultad tiene 3, que son la 16, la 22 y la 23. La del segundo piso ya son más pequeñas. Entonces se ha tomado la decisión que se les va a tomar ahora hasta la primera unidad, que sería hasta lo que vemos hoy. ¿Cómo? Bueno, entonces no lo hemos hecho correr el parcial porque se les había notificado, se había reservado las aulas, pero va a ser hasta lo que vean unidad 1, que es hasta funciones, guía número 1. Y el segundo parcial ya va a entrar límite, continuidad y derivada. O sea que el segundo parcial va a ser un poquito más extenso. Pero ya estoy hablando del segundo parcial ya al finalizar casi el cuatrimestre, ¿sí? O sea que sí van a tener tiempo. Y bueno, estaba viendo. Vamos con la función cosecante. A ver si alguien está hablando, quiere preguntar algo, si no, silencien sus micrófonos. Vamos a la función cosecante hiperbólica, que se define de los reales menos el 0 hacia los reales menos el 0. Su regla de correspondencia es esto. Fíjese que esta está restando y voy a subir un poquito, esta está sumando. Ahí hay una diferencia, parece que son iguales las fórmulas, pero no, porque el coseno suma las exponenciales y el seno resta. Entonces ahí nos queda definida y esta es la gráfica. Y por Perdón, último, profe, ¿cuál función era esa? Disculpen su nombre. Esta es la cosecante hiperbólica, que sería la recíproca de la función seno hiperbólico. Bien, profe, gracias. No, de nada. Y ahora la he escrito en forma rápida, digamos, sin explicación, pero aquí les hago la explicación yo en forma oral. ¿Qué tenemos? Las inversas de las funciones hiperbólicas. Si observamos los gráficos de las funciones hiperbólicas, vemos que con las restricciones de su dominio adecuadas, todas tienen inversa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que se ha tratado de aquí de achicar, digamos, todo un análisis? Porque lo que yo necesito es que ustedes sepan las gráficas. Entonces, haciendo las restricciones adecuadas de los dominios, voy a tener su inversa. Fíjense, aquí vamos a la que está a la derecha, que es la del seno. El seno hiperbólico es la que está en azul, ¿sí? Entonces, si trazamos la identidad, podemos ver que la azul, si tomamos un punto del azul y calculamos su distancia hacia la identidad, así en forma perpendicular, tiene que haber la misma distancia desde la identidad hacia la nueva función, que sería el seno hiperbólico inverso, o arco seno hiperbólico, es lo mismo, ¿sí? Entonces ahí está graficada la función seno, que era el azul, con su inversa, que es el seno hiperbólico, que es la roja. Y está trazada la función identidad. En la primera gráfica, está hecha el coseno hiperbólico, pero esa sí está restringida. Y voy a volver un ratito. Me voy al coseno hiperbólico. Aquí arriba está el coseno. Voy a volver un ratito. El coseno hiperbólico, fíjense, no es inyectivo. ¿Sí? No es inyectivo. El seno sí es inyectivo. Por eso la función seno no se ha restringido, el hiperbólico. Pero el coseno ya sí, porque si ustedes se fijan en la gráfica, no es inyectiva. Si trazamos una línea horizontal, la línea horizontal corta en 2 puntos a la gráfica, eso me está diciendo que no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no va a tener inversa, salvo que se restrinja el dominio. Entonces lo que se ha hecho es tomar esta partecita, la primera rama, de 0 a más infinito. Y ahora vuelvo
Vuelvo a la gráfica, la primera, y está aquí. ¿Ven? Se ha tomado la parte azul, es una parte del coseno hiperbólico y se ha trazado su inversa en rojo. Obviamente, siempre trazando la función identidad y viendo que es simétrica, que significa que está a la misma medida, a la misma distancia. Seguimos y vamos a ver aquí la de la tangente, ¿sí? Y la de la secante y la cosecante. Fíjense, la azul, ¿sí? Es la función tangente a la menos 1. Y la roja es la cotangente, la inversa. Y por este lado tengo la cosecante, la inversa, y la inversa de la secante. ¿Qué es lo único que tienen que hacer ustedes y buscar de un libro? Si quieren, buscan durante la semana, si no tienen tiempo, la próxima semana. Esto dice justificar dominio y recorrido de las funciones hiperbólicas. Eso lo tienen que buscar en un libro de análisis. El que nosotros le hemos puesto como bibliografía, lo pongo ahí para que le saquen la foto a la primera parte esta y después la otra. Lo tienen que buscar. Cualquier libro de análisis matemático o análisis puede decir, o cálculo 1 puede decir, Leighton, Rabuffetti, Larson, Stewart, los que están puestos en el aula virtual, tienen las funciones hiperbólicas inversas. ¿Sí? Lo único que tienen como tarea para el examen final es sacar ustedes el dominio y el recorrido de cada una de ellas. De las inversas nomás, porque las otras ya están. Ahí les pongo para la foto de la otra inversa. Ya están, digamos, el dominio y el recorrido de las hiperbólicas. Lo que se les pide es que saquen dominio y recorrido de las inversas de las funciones hiperbólicas. Y con esto se termina la teoría. O sea, hasta aquí va en el parcial. Para que ustedes queden un poco más aliviados, no se les va a pedir las gráficas de las funciones hiperbólicas opuestas, ni recíprocas, ni ninguna de esas, ¿sí? Se les va a pedir más que nada de la exponencial, que es... ahora dejo de compartir y les comento para que no se asusten, porque a veces cuando uno habla de parcial y tiene todas estas gráficas, se asusta uno, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a prender la cámara porque no me va a interferir el internet. Yo la he apagado para presentar, para que no se corte en ningún momento la llamada, o sea, no se interfiera mi internet. Que si ustedes se fijan deben andar parciales dando vuelta de los años anteriores. No se les ha pedido la gráfica de funciones trigonométricas inversas ni de ese tipo porque requieren una construcción en que me va a requerir un tiempo y el parcial es 2 horas, o sea voy a necesitar más tiempo. Y acuérdense que la guía 1 empieza con valor absoluto, con propiedades, con desigualdades, con propiedades de las desigualdades, con composición de funciones, con rectas paralelas, perpendiculares. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto las gráficas de las funciones con su opuesta, recíproca, inversa. Entonces, un ejercicio que nuclea a toda función es dar una función y calcular su opuesta, recíproca e inversa. Eso les he dicho. Se puede llegar a pedir hasta la de la exponencial porque es más rápido de graficar. Las trigonométricas, ¿cuál me tengo que saber por las dudas? La gráfica del seno y del coseno. Estas otras las vamos a dejar para el examen final, para estudiarlas para un final. ¿Sí? Porque requieren una construcción, un tiempo más largo de hacerlas. Entonces, ¿yo en qué me enfocaría haciendo ustedes? Agarro todo este fin de semana el guía 1 y vuelvo a resolver los ejercicios que vienen haciendo desde práctica. Porque sé que les falta a algunos terminar la semana que viene la práctica. Vuelvan a repasar. Tienen hoy sábado, domingo. ¿Por qué?
porque esta es la instancia en que ustedes tienen que aprobar el parcial el sábado que viene. Porque si no se les comienza a complicar, después van a un recuperatorio, se les junta con otras materias que ya tienen también sus parciales, entonces se les empieza a juntar todo. Ahora que están un poquitito más holgados de tiempo, yo les doy ese consejo. Agarren hoy la guía 1 y pónganse a resolver ustedes de nuevo solos. Total, tienen para verificar si están haciendo bien o no con sus ejercicios resueltos. Y vayan a la clase de consulta porque ya están los estudiantes ayudantiles, ¿sí? Los ayudantes estudiantiles es al revés. Y ya les han puesto las horas, los horarios de consulta y eso. ¿Sí? Así que bueno, el miércoles, si Dios quiere, nos vemos de nuevo. Ahí me consultan alguna duda que tengan. Y si no, ya el miércoles comenzamos en la unidad número 2, que es límite. Yo ahora ya se lo he pasado la teoría al Inge, lo tiene que ver él. Si él está de acuerdo y no quiere modificar nada, o sea, modificar en qué sentido, no se modifica la teoría, se modifica lo mejor un gráfico o ponemos otro gráfico más explicativo, eso nada más. No se modifica la teoría porque esta es la teoría dictada. Simplemente una cuestión fíjense, aquí en clase hemos corregido un errorcito de tipeo mío que había, que no me he dado cuenta y se me ha pasado. Quizás ahora el Inge vea otro errorcito de tipeo, no de teoría, de tipeo. Entonces, cuando ya esté bien, le subo al aula virtual. ¿Sí? Entonces, para los que no han estado, ahí van a tener la teoría para el final, pero ahora ustedes ya tienen todo para rendir parcial el sábado que viene. No falten a la clase de práctica, que es la última clase de práctica que van a tener para rendir el parcial. Así que, bueno, espero que